Para convertir a un coche en mito, la competición es uno de los caminos más directos. Muchos modelos míticos se han fraguado en las competiciones, no solo en las victorias, también en las gestas deportivas, en su estética o en su capacidad de innovación. Hemos elegido solo 10, sabiendo que algunos los conoceréis, pero estoy seguro que otros os sorprenderán. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Pero antes de entrar en harina, voy a hacer una de esas reflexiones que a Rodrigo le ponen un poco nervioso. Pero yo creo que esas reflexiones son las que hacen un poco distinto a este canal, ¿no? Y es la siguiente: ¿cómo se convierte un coche en mítico, un coche de competición? Bueno, lo primero, no me culpéis de nostálgico. Está claro que el coche más reciente de esta lista tiene 30 años y el más antiguo tiene 100 años, pero es que para que un coche o cualquier cosa se convierta en mito, el pozo del tiempo juega a su favor. Os aseguro que no es nostalgia, no es nostalgia. Me encantan los coches antiguos, me encantan los coches modernos, bueno, me encantan todos los coches. ¿Qué más hace falta para que un coche de competición se convierta en mítico? Bueno, yo hablaba de la estética, pero hablaba de la estética no solo en el sentido de que sea bonito. Hombre, si es bonito, es fantástico, pero también interesa si es diferente o sorprendente. Bueno, alguno de estos coches, uno de sus puntos fuertes es la estética. A lo mejor no solo la belleza, a lo mejor es que son sencillamente impresionantes, como algunos de los coches de rallies que algunos de vosotros ya estáis imaginando. También las aportaciones tecnológicas contribuyen a convertir un coche en un mito. Por ejemplo, cuando hice una primera lista, metí al Renault de Fórmula 1 el RS01, pero al final se ha caído. ¿Por qué se ha caído? Porque fue el primer Fórmula 1 en utilizar turbocompresor, pero no fue el primero que ganó. El primero que ganó le corresponde, es un mérito que le corresponde a un hermano suyo, bueno, a un hermano, más que un hermano, a un derivado, el RS010. Y es que con la Fórmula 1 pasan dos cosas. La primera que es que, de verdad que los monoplazas, es difícil hacer coches bonitos con monoplazas de ruedas descubiertas. En general es más difícil. Y luego además que es que los Fórmula 1 por lo general tienen una vida muy breve, una temporada o dos, y yo creo que eso tampoco ayuda a convertirlos en mito. Pero las victorias, sobre todo si son muchas, sobre todo si son sonadas, contribuyen a hacer de un coche un mito. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el coche que gana es el coche del que se habla, el coche que aparece en la tele, el coche que aparece en las web, en las revistas, en YouTube. Ganar carreras ayuda mucho a convertir un coche en mito. Y ya comienzo con la lista. Pero no voy a comenzar, todavía no. ¿Por qué? Porque se me ha ocurrido un juego perverso. A ver, yo os cuento, para explicar este juego, os cuento cómo hago el guión. Primero pienso la idea, 10 coches de competición míticos. Y me hago una lista, así, en el ordenador, que nunca me salen 10, me salen 20 normalmente, luego recorto. Esta vez es lo que he hecho, los he reducido la lista inicial a los 10 y luego los he ordenado en orden cronológico, pero los he ordenado según se me ha ocurrido y luego he comprobado si había acertado. Entonces he pensado, este puede ser un juego muy interesante, porque, no os voy a mentir, fallé uno. Rodrigo va a poner en la pantalla la lista por orden alfabético. Y luego, lo que os propongo es que todos vosotros, o bien en el propio móvil, en el ordenador o una hoja de papel, con esa lista por orden alfabético, hagáis la lista por orden cronológico. A ver qué tal. Vamos con la lista primero por orden alfabético. ¿Ya estáis listos? No vale hacer trampas. Comparad. Ahora vamos con la lista en orden cronológico.
¿Qué tal os ha ido? Bueno, no es fácil. Acertar los 10 no es fácil. Yo ya os he confesado que he fallado uno. Y si os portáis bien, al final os lo digo. A ver, honestamente, si habéis fallado 3 o menos, yo os pongo un sobresaliente. Bueno, y espero que no nos engañéis y nos lo contéis qué tal os ha ido en los comentarios. Bugatti tipo 35. Hablar de coches míticos y de competición nos lleva necesariamente a una marca, Bugatti. Necesariamente. Bueno, y es que para muchos historiadores de la historia del motor y del deporte del motor, probablemente el Bugatti 35, el tipo 35, haya sido el coche de competición más exitoso de todos los tiempos. Durante 5 años ganó en todo y a todos. Y eso que no era un coche revolucionario, era un coche, como decía la publicidad, evolucionario. Era un coche muy bien hecho. Y es que Bugatti, muchos dicen que más que un mecánico, un ingeniero, era un orfebre. Y es verdad, cuando ves el motor, aunque sea montado en el coche, pero sobre todo si lo ves desmontado, es que parece una obra de joyería. Está hecho con un detalle y un mimo increíbles. Este coche, como os digo, era un coche que estaba muy evolucionado, que era precioso y además tenía un motor espectacular, unos 8 cilindros en línea, con 2 arboledas en cabeza, que tenía solo 2 litros de cilindrada y que en 1924, es decir, estoy hablando de hace prácticamente 100 años, daba 100 caballos. Como os decía, este coche ganó en grandes premios, ganó en carreras que se puede decir que eran tipo rally como la Targa Florio y ganó en las 24 horas de Le Mans. Es decir, ganó en todo tipo de competiciones y a todo tipo de rivales. Auto Unión D. Os pongo en antecedentes. En el año 1938, Auto Unión presenta un coche de solo 850 kilos de peso, con motor central, un V12 que daba, con 3 litros de cilindrada, daba 420 caballos y hacía casi 350 km/h de velocidad punta. Estoy hablando hace casi 80 años. Bueno, es verdad que he dicho en muchos vídeos, y lo mantengo, que el primer Fórmula 1 que recurrió al motor central es el Cooper. Primer Fórmula 1. Pero el primer coche de Gran Premio que recurrió al motor central fue la Auto Unión. Hay una diferencia, los grandes premios existían antes de la guerra. La Fórmula 1, como sabéis, se inventa, entre comillas, en el año 50. Este coche era un coche muy complicado de conducir, muy complicado, muy potente, muy ligero, pero es que además los pilotos de la época estaban acostumbrados a llevar coches con motor delantero y propulsión trasera, que eran coches al límite más progresivos, más amables, y este Auto Unión tenía, digamos que mucho carácter. Realmente el único piloto que fue capaz de domar estos coches fue Tazio Nuvolari. Una última cosa que no quiero que se me olvide, mirad las fotos o los vídeos, el coche es muy aerodinámico, pero no tiene alerones y sobre todo tiene unas ruedas estrechísimas. Mercedes W196 y 196R. Este coche ofrece algo único porque es un monoplaza de Gran Premio, lo que hoy podríamos decir que es un Fórmula 1, pero lo hay en versión de ruedas descubiertas y de ruedas carenadas, algo que hoy en día es imposible, pero que en esa época el reglamento lo permitía. Entonces, para circuitos rápidos hicieron esta carrocería, este chasis que era más largo y una carrocería muy aerodinámica que carenaba las ruedas. Esto lo llamaban ellos, lo tengo por aquí apuntado, Streamliner o tipo Monza, y la denominación añadía una R. Bueno, simplemente os quería contar que esta saga de coches nace gracias a Hitler, porque Hitler opinaba que las carreras y las competiciones eran una forma de demostrar la supremacía de la tecnología alemana. Entonces inyectó mucho dinero a las marcas de coches. Y además este coche en concreto utilizaba tecnología aeronáutica. Por ejemplo, la inyección directa era la misma o muy parecida a la que utilizaba uno de los aviones Messerschmitt. Y bueno, deciros solo un detalle. En 12 grandes premios entre 1954 y 1955, que ganó Fangio esos 2 mundiales, hubo 12 grandes premios. Este coche ganó en 9 de ellos. Porsche 917. Pocos coches hay más bonitos que un Porsche 917. Ya sabéis mi debilidad en concreto por los decorados de Martini. Pero es que pocos más eficaces. Porque en 917 ganó en Le Mans, en 1970 y 1971.
con un coche que tenía 600 caballos y que rozó los 400 km por hora en la famosa recta de las Unadías. Pero es que cuando cambió el reglamento para evitar que Porsche siguiera ganando carreras, se fue a Estados Unidos, a la famosa Can-Am. Hemos hecho un vídeo de la Can-Am. Y ahí, una fórmula mucho más libre, la versión Spider, es decir, sin techo, llegó a alcanzar más de 1000 caballos y lo ganó todo. Lo ganó todo, dominó con mano de hierro. Entonces, ¿qué pasó? Que los americanos también cambiaron, limitaron el consumo. Y los de Porsche se vinieron a Europa. Volvieron a Europa a una categoría parecida a la Can-Am, que se llamaba la Interserie Europea. En la Interserie, lo tengo por aquí apuntado, ganó 6 veces seguidas. Resumiendo, el 917 era precioso, pero es que además, donde fue, triunfó. Lancia Stratos. Este coche, bueno, está claro que entra en la categoría de mitos por 2 razones. 1, bueno, es difícil de hacer un coche más bonito, esa es mi opinión. Y 2, porque de alguna manera prefiguró lo que luego sería el Grupo B. Yo ahora os lo explico. Cuando llegó el Stratos, los coches, en general, los coches de rally, había excepciones, las berlinetas, Alpine y tal, pero en general los coches de rally eran coches de turismos muy preparados. El Lancia Stratos fue al revés, o sea, pensaron cómo hacer un coche competitivo para los rallies. Y era un coche realmente difícil de llevar, pero muy eficaz. Yo tuve oportunidad de verlo en directo y además tengo un recuerdo porque lo vi, sé la fecha, el 29 de mayo del 77, en manos de Jorge de Bagration, un piloto que fue campeón de España de rallies. Y me acuerdo porque vi el coche en los tramos, que era increíble cómo iba, y porque eso no lo vi, pero ese día, ese domingo, hubo un accidente gravísimo en el que falleció, un recuerdo para él, el copiloto de Jorge, que se llamaba Manuel Barbeito. Tyrrell P34. Ahora un clásico de este canal. Qué mala fe. Bueno, vamos a ver, es verdad, es un clásico de este canal, pero ¿por qué? Tiene una explicación. Vamos a suponer, hacemos un vídeo en el que hablamos de Fórmula 1 raros, sale el P34. Hacemos un vídeo en el que decimos Fórmula 1 innovadores, sale el P34. Hacemos un vídeo de Fórmula 1 bonitos y diferentes, sale el P34. Hacemos un vídeo de Fórmula 1 feos. Es que se nos ha olvidado, el P34 en su momento la gente decía que era un coche muy feo, sale el P34. El P34, a ver, solo ha habido un Fórmula 1 de 6 ruedas, porque necesariamente tiene que estar en todos los vídeos. La idea de Derek Garner fue genial, porque la idea que tenía él era hacer un coche, hacer las ruedas muy pequeñitas y 4 más pequeñas, con una forma de cuña que permitía una aerodinámica mejor. Bueno, el coche iba francamente bien, de hecho ganó una carrera, hizo muy buenos resultados, pero luego la falta de eficacia de los frenos, que eran muy pequeñitos, y sobre todo el que la marca de neumáticos no suministraba tantos tipos de neumáticos para esas ruedas como para los demás, acabaron con esta aventura. Y luego la FIA prohibió los coches de 6 ruedas, con lo cual no creo que nunca más vuelva a ganar un gran premio un coche con más de 4 ruedas. Lotus 79. Otro clásico que está aquí porque está considerado el Fórmula 1 más influyente de la historia. No fue el primero en recurrir al efecto suelo, que fue el 78, pero sí el primero que consiguió ganar, más que ganar, arrasar en 1978. Además, en mi opinión, es un coche precioso, pero que revolucionó tanto la Fórmula 1 que los coches actuales siguen usando efecto suelo. La genialidad de Chapman tenía una razón de ser, teniendo en cuenta que casi todos los monoplazas utilizaban motor Ford Cosworth. Y Ferrari, sobre todo Ferrari, tenía motores V12, 12 cilindros opuestos en este momento, más potentes. Y Chapman vio en la aerodinámica una forma de compensar la falta de potencia. Porsche 935 Moby Dick. Este coche nació en la era de los Grupo 5 llamados siluetas. ¿Por qué siluetas? Porque el reglamento era muy permisivo. Bastaba con mantener de serie el capó, las puertas y los cristales delanteros y laterales. Lo demás se podía cambiar. Entonces, el 935, que era el silueta derivado del 911, ganaba todo. Pero a Norbert Singer, que era el responsable de competición de Porsche, se le ocurrió una locura, hacer un Super 935. Hizo este coche. Este coche, era entre 8 y 10 centímetros más bajo, tenía chasis tubular, morro prolongado por delante, la cola larga, un alerón gigante y un motor de 3,2 litros, 2 turbos y 820 caballos. Una auténtica pasada. Sin duda,
este coche ha sido el Porsche Turbo más brutal que jamás se ha construido. Audi 4 Sport S1. Brutal. He usado este adjetivo en el Moby Dick. ¿Y ahora qué digo de este coche? Porque este coche era, vamos, más brutal todavía probablemente. Ojo, no hablamos del Audi 4, hablamos del Audi 4 Sport S1, es decir, el más burro y salvaje Audi 4 que se ha fabricado nunca. Este coche estaba basado en el corto, en el Sport. Tenía muchas mejoras, pero sobre todo tenía dos mejoras. El motor que llegaba a dar y superaba los 500 caballos, ojo, 500 caballos en carreteras estrechitas, de tierra, de nieve, que es que el Porsche tiene 850, pero no es lo mismo. Y otra cosa que le distinguía, que era la aerodinámica, que tiene un faldón enorme, aletines gigantes, los radiadores atrás, un alerón brutal. Bueno, impresionante. A pesar de todo, como el Grupo B acabó antes de tiempo, este coche no dio tiempo más que ganar una carrera. Ganó una carrera que, si no me equivoco, la ganó Walter Roll. Pero es que además ganó en un territorio que generalmente no le era propicio al Audi 4. Fue en el Rally de San Remo. Me refiero al territorio propicio del asfalto, aunque San Remo en esa época tenía tramos de asfalto y tramos de tierra. Mazda 787B. Este coche fue el primer coche japonés en ganar las 24 horas de Le Mans. Y fue el primero y el único en ganar las 24 horas de Le Mans con un motor Wankel. Bueno, la verdad es que el coche era bastante convencional, pero el motor no. El motor tenía 4 rotores de 654 centímetros cúbicos que giraban a 9.000 vueltas y daba 700 caballos. Ya sabéis que los motores rotativos, que no tienen cosas que suben y bajan, ni válvulas, ni cosas de esas, pueden girar muy alto. De hecho, la marca reconocía que este motor podía girar a más de 10.000 revoluciones y dar más de 1.000 caballos. Pero bueno, la verdad es que era un motor muy fiable, muy ligero y que consiguió, contra todo pronóstico, ganar la 24 horas del Le Mans. Y no quiero olvidarme de cómo suena este coche. Lancia Delta Integrale. Como curiosidad decir que el músico, el grupo conocido Jamiroquai, tuvo uno. Hace así, pues a mí me gusta Jamiroquai, ¡hala! Pero, Marc, ¿es inglés? Bueno, pero me gusta, pero bueno. Bueno, otra curiosidad, es diseño de Giugiaro, es que me ha descentrado. Pero bueno, el Lancia Delta Integrale es un coche impresionante, es un coche precioso, también decorado por Martini, que me encanta. Pero es un coche que su mito se ha labrado a base de ganar y ganar y ganar y ganar. ¿Por qué? Porque entre el año 87 y el 92 ganó 6 mundiales de forma consecutiva. Y ganó además el Mundial de Pilotos en el 87, el 88 y el 89. Bueno, y tiene otro mérito, que nos consoló de la pérdida de los Grupo B, porque este coche, no Grupo B, pero qué bonito era. Y llegamos a nuestro coche del día, que voy a elegir un coche que está y que no está. Está, ¿por qué? Porque es un Porsche 911 Turbo, que es un poco en el que estaba basado el Moby Dick. Y no está porque es un coche de calle. Pero lo he elegido porque este coche lo probé, me lo apunto aquí el año que lo probé, en el 85. No más falta guión, porque voy a contar mi experiencia. Yo había probado el 911. Yo os he contado cuando probé el 911, pues de amarle como aficionado, como conductor lo odié, porque era complicado de conducir. Yo era bastante novato, tenía 25 años y bueno, pues ya llevaba años conduciendo, pero no este tipo de coches. Y era un coche, como os he contado muchas veces, como llevaba todo el peso atrás y las suspensiones que llevaba, subviraba mucho a la entrada de las curvas. Acelerabas, tenía un tiempo de respuesta enorme y cuando entraba la potencia deslizaba atrás. Era verdaderamente complicado. El primer 911 que probé hizo que mi relación con el 911 fuera regular. Pero en cambio este turbo, que era mucho más difícil de conducir, pues me redimió el coche, porque dije, es que este coche no solo está bien hecho, es bonito, corre, es que este coche es para tíos que saben conducir. Un último apunte, en esa época ya los GTI triunfaban. Los GTI eran coches muy eficaces y fáciles de conducir. Yo me acuerdo haber leído una revista por un colega mío que lo ponía un poco como inconveniente. Dice, es que yo voy rápido con este Golf GTI, me da la sensación que esto lo puede hacer mi vecina la de Quinto o mi cuñado. Pero te aseguro yo que llevar rápido un Porsche 911 Turbo de esa época no estaba al alcance de cualquiera.
Llegamos a nuestro, hoy lo voy a decir yo, ¿no? Para variar, consultorio. Ana me hace una pregunta recurrente, pero que a pesar de recurrente la quiero contestar. Mirad las presiones. Mirad, es muy fácil. Además, vamos a hacer un vídeo de TikTok contando esto. Hay tres ocasiones en que hay que mirar la presión de las ruedas. Cuando vas de viaje, entre otras cosas, porque si vas a plena carga hay que subirlas, la de la rueda trasera. Mi consejo es al menos una vez al mes. Y siempre que veas que la presión está, a simple vista, demasiado baja. Argón, que me parece un nombre curioso, me dice: ¿por qué murieron los grupos B en vez de hacer grupos B más seguro? Bueno, ese reglamento de grupo B más seguro existía y se llamaba grupo S. Haremos un vídeo de ese grupo S que nunca llegó a correr. Pero es que a la FIA le daba miedo, porque el problema del grupo B no solo era la potencia, era la eficacia en curva que tenían. Eran coches tan eficaces y tan frágiles que no era fáciles hacerlos más seguros. Mi opinión, la he dicho muchas veces, es que sería viable hacer un reglamento de grupo B actualizado y con normas de seguridad. Y llega el momento de despedirnos. Sé que me dejo... Hay dos cosas pendientes en este vídeo. A ver si las descubrís. Están contadlo en los comentarios. Y nada, lo de siempre. Suscribíos. Si no estáis suscritos, suscribíos. Dad me gusta, dad comentarios. Y acordaos que estamos en todas las redes sociales y que en TikTok, ya me lío, son tantas cosas, que tenemos un podcast de los lunes donde contamos cosas de actualidad. Y sobre todo, que yo, asiente con la cabeza, espero veros de nuevo en vuestro canal en Garaje Hermético. Hasta pronto.